Buen día chicos, hoy vamos a ver cómo agregar y editar diferentes gráficos para el tipo de tabla, de acuerdo a cuál corresponda para cumplir de mejor manera la tarea de mostrar esta información. Se van a encontrar con un archivo que tenemos diferentes pestañas, cada uno tiene el nombre del gráfico que tenemos que hacer con esas tablas. Vemos que cada uno tiene un color, esto también va a ser el color que vamos a tener que ponerle a nuestra tabla con el trabajo de edición. En cuanto a las barras, también tenemos que darle un color diferente, puede ser ahí sí elección, mientras no sea el que viene por defecto, para darle una personalización. En la primera pestaña de gráfico circular tenemos que seleccionar toda la tabla, vamos a ir a insertar y tenemos esta sección de gráfico en las pestañas de insertar. Tenemos la opción de gráficos recomendados, que si le hacemos clic nos lleva a la lista de lo que Excel considera que nos podría servir. Y también tenemos la ventana de todos los gráficos, donde podemos buscarlos y elegir cuál queremos mostrar. Podemos buscar acá en circular y ver si lo queremos uno simple, si queremos uno que tenga un diseño 3D o algunos otros así. Esto también, además de ese menú, podríamos ir. Acá tenemos también las diferentes categorías. Tenemos acá el circular y podemos también seleccionar. Si ponemos este gráfico circular, en este caso 3D, vemos que tenemos todas las categorías representadas en porcentaje. De título nos puso el símbolo de porcentaje, pero tendríamos que agregarle el título real, que es esta parte. Vamos a agregarle en porcentaje. Ese sería un título adecuado. Si seleccionamos el gráfico, también tenemos la ventana de diseño del gráfico que va a aparecer. Acá podemos, por ejemplo, cambiar los colores en el círculo, si queremos que sea un solo color, pero que vaya cambiando el tono ligeramente. Podemos cambiar el diseño, por ejemplo, para que las palabras estén en el círculo. Vemos que, en este caso, como hay categorías que se ven que son muy chicas, no se llegan a ver las letras si lo seleccionamos así. Podemos tener acá donde tenemos el número de porcentaje mismo dentro del gráfico. Tenemos este. La mayoría son simples cambios de diseño por cómo queremos que se vea. Pero algunos, como ves, este también no se llega a leer porque está muy cerca. Si tomamos este como ejemplo y quisiéramos usarlo, aunque se ve, no se lee el texto, podemos hacerle clic sobre el texto y moverlo. Excel va a sacar estas flechitas automáticamente para mostrar a cuál se refiere. Y así lo podemos acomodar para que sea de una mejor manera. Otra cosa que podemos hacer en estilos gráficos es cambiar los colores desde este menú. También tenemos el estilo. Son las mismas opciones que vemos ahí, solamente que las tenemos en otra parte. Si hacemos doble clic sobre el gráfico, nos va a aparecer a la derecha esta columna de opciones. Acá podemos, por ejemplo, darle una línea sólida de borde que no tenía. Podemos cambiar el relleno, darle un relleno sólido si queremos un color determinado, que de hecho es lo que nos pide, que le demos un color de fondo que coincida con el de la pestaña. Podemos hacerlo más degradado, podemos, por ejemplo, así, podemos con una textura, un color madera si queremos, una trama de esta manera. Todo esto lo podemos
personalizar. Podemos personalizar, como decía, el borde también. Tenemos algunos detalles más acá para darle un formato de área con más opciones, pero eso no lo vamos a ver por ahora. Acá tenemos la sección de tamaño. Podríamos modificar, por ejemplo, el tamaño del gráfico. Eso tampoco no lo solemos usar porque es más fácil modificarlo directamente de esta manera. Y se corre un poco, pero vemos que podemos modificarlo como querramos. En cuanto al gráfico de barras horizontales, vamos a ver que es bastante similar. Seleccionamos toda la tabla. Vamos a barras 2D o podría ser barras 3D, que vemos que tiene una textura un poco más dura. Pero podemos poner el gráfico de manera simple, de manera horizontal. Lo mismo acá, tendríamos que cambiarle el título para que coincida con el de la pestaña. En países zona euro 2017. Para la pestaña de columna agrupada vamos a tener que hacer el gráfico un poco diferente. Ya que si seleccionamos todo, vamos a insertar y queremos agregarle el gráfico de columnas, vemos que Excel no lo toma bien de la misma manera que lo hacía cuando teníamos las barras horizontales, que eran dos columnas. Como son 3, vamos a tener que indicarle de manera más fina qué es lo que queremos que muestre. Si vamos a insertar y no seleccionamos nada, nos va a poner una tabla en blanco. Y ahí, mientras estamos seleccionando la tabla, podemos seleccionar datos. Acá vamos a agregarle qué es lo que queremos que tenga el gráfico. Primero, en el rango de datos del gráfico, seleccionamos todos los datos, justamente. En la serie 1 vamos a cambiar, modificar y seleccionar celulares. En serie 2 vamos a modificar y nos va a mostrar Smart. En las etiquetas del eje horizontal vamos a editar y seleccionar los años para que nos muestre, como vemos acá, la referencia de los años. Le damos a aceptar y ahí tendríamos nuestro gráfico. Falta agregarle el título y una cosa que no nos agrega por defecto Excel son las referencias. Si ponemos en el más de elementos de gráfico, nos va a abrir acá. Lo que queremos son las leyendas que diga a qué color corresponde celulares y a qué color corresponde el smartphone. Ya que estamos abriendo acá, podemos ver qué hacen estas otras opciones. La línea de tendencia es algo para gráficos a medida que nos abriría una línea que acompañe a las barras. En este caso serían en diagonal. Si apenas levantando, no tiene sentido que las agreguemos. También podemos agregar etiquetas a los datos, títulos a los ejes, que eso es básicamente si quisiéramos ponerle un título acá y decirle que estos son años y estos son miles de millones, para que estén identificados esos datos. La tabla de datos simplemente repite lo que tenemos acá dentro del gráfico, tenemos los números exactos, y la barra de error es algo para un análisis más estadístico, que tampoco lo vamos a ver en este año. Eso sería columna agrupada. Para gráfico combinado, tenemos que seleccionarlo, ir a insertar y tenemos la opción de gráfico combinado acá. Tendríamos que seleccionar la opción que mejor se adapta a lo que queremos mostrar. En este caso es esta, que nos muestra el número de ventas por meses y la facturación por meses, contrastando un gráfico de columnas y un gráfico de líneas en el mismo gráfico. Para la redundancia. Vemos que tenemos a la derecha la referencia en
miles de pesos, y a la izquierda tenemos la referencia en número de ventas, estando abajo a qué columna, a qué mes pertenece cada columna. Tenemos las referencias y ya quedaría. Lo único que cambiaríamos sería el título del gráfico. Bueno, y por supuesto ustedes, los colores y esas opciones de diseño tienen que ser en cada uno. En cuanto a gráfico de líneas, seleccionamos primeramente toda la tabla, vamos a insertar y buscamos la opción gráficos de línea. Vamos a ver que tenemos varias opciones. En línea 2D tenemos varias, líneas 3D, tenemos de área y área 3D. Acá lo que vamos a usar, que es el más simple, el más común, va a ser una línea con un punto, un marcador que nos indique cada mes. Vamos a darle un poco más de tamaño para distinguir que no queden tan apretados los meses. Así se aprecia un poco mejor y vemos que se superponen los meses a nuestra línea. Esto podemos cambiarlo en diseño rápido, por ejemplo, buscar alguno. Acá el diseño va a mostrarnos los datos de los meses, no sobre el gráfico, sino en una tablita abajo, incluyendo el número exacto correspondiente a cada uno. Vemos que también hay algunos otros diferentes formas de verlo, pero lo que mejor nos quedaría en este caso sería este. Así que lo dejamos y ya cambiándole el título y los colores tendríamos el gráfico de líneas ya representando nuestros datos. Finalmente tenemos el gráfico radial. Este gráfico se usa cuando tenemos dos columnas que comparar. Seleccionamos los datos, vamos a insertar y buscamos gráfico radial. No lo encontramos. Y acá vemos que tenemos el simple de líneas con los puntos marcadores y el radial relleno. Podemos elegir el que querramos, podemos ir por este y ahí vamos a ver cómo ya nos quedó. Cambiaríamos el título y ya tendríamos todos estos datos representados acá. Como siempre, si queremos, tenemos más opciones de diseño acá que podemos elegir para ver cómo nos queda. Y siempre la personalización de los colores. Eso serían, en líneas generales, los 6 tipos de gráficos más comunes que vamos a usar.